día de hoy, 14 de abril, se conmemora el aniversario 110 de la tragedia del hundimiento del Titanic, que de hecho sucedió en la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, donde más de 2.200 personas viajaban a bordo. Esta tragedia dejó bastantes enigmas, bastantes interrogantes que surgieron en diversas teorías de la conspiración que deja mucho que pensar. Se habla de que antes de la tragedia, cientos de individuos, cientos de personas habían cancelado sus boletos. Incluso su propietario y el prestigioso banquero J.P. Morgan y muchos amigos banqueros e industriales, que esto levanta más las sospechas. Inexplicablemente llevaba a bordo botes salvavidas insuficientes que tenía la capacidad de salvar a gran parte de la tripulación, por lo que esto deja otra interrogante. Supuestamente a las 11:40 del 14 de abril el Titanic chocó con un supuesto iceberg y se hundió. Esta tragedia dejó a más de 1.500 muertos aproximadamente, y la noticia impactó al mundo. Pero, ¿qué fue lo que provocó esta tragedia? ¿En verdad fue un iceberg, como dicen las fuentes oficiales, o acaso el Titanic se hundió deliberadamente? Esto es lo que vamos a hablar en este video. El primer punto que llama mucho la atención es de que este hombre, el banquero J.P. Morgan, tenía programado el viaje inaugural del Titanic, pero casualmente canceló misteriosamente a último minuto debido a un supuesto problema de salud. Esto deja sospecha de que algo iba a suceder. Además, 2 días después del desastre, se descubrió que Morgan gozaba de buena salud en el sur de Francia. Este hecho por sí solo deja al descubierto de que algo sabía este hombre, de que ya tenía conocimiento de que el Titanic no iba a llegar a su destino. Es interesante especular que si Morgan hubiera estado a bordo y se hubiera hundido con el barco, es posible que su imperio bancario nunca se hubiera fundado y no hubiera existido la Reserva Federal. Sin embargo, J.P. Morgan también hizo que sacaran varias estatuas de bronce muy valiosas del Titanic solo 1 hora antes de su salida. La segunda interrogante: Morgan no fue el único que canceló sus boletos. Cientos de miembros, incluso muchos conocidos personales y profesionales de J.P. Morgan, también cancelaron sus boletos a último momento. Muchos de estos ricos industriales fundarían más tarde el Banco de la Reserva Federal y harían una fortuna tiempo después. Esto no parece ser una casualidad, y que la versión oficial del supuesto hundimiento por un iceberg es una farsa, y que en verdad el Titanic fue hundido por intereses muy ocultos. El otro punto: los que estaban a bordo, habían muchos industriales que se dirigían a Estados Unidos para tratar de detener el establecimiento del Banco de la Reserva Federal. En el barco viajaron hombres poderosos que se opusieron a las empresas competitivas
de los Morgan, los Rothschild y los Rockefeller. Si hubieran vivido, habrían usado su riqueza e influencia para bloquear a la Reserva Federal y oponerse a la Primera Guerra Mundial. Entre ellos se encuentra Benjamin Guggenheim, Isaac Strauss y Jacob Astor, todos los cuales se hundieron con el Titanic. Entonces esto da a entender de que existían ciertos intereses. El hundimiento del Titanic parece ser más un complot creado por las élites más poderosas con el fin de crear la Reserva Federal y acabar con sus oponentes, creado con fines de intereses de unos pocos. Entonces, también existe otra evidencia de que el Titanic no fue en verdad el barco que se hundió. Existe fuentes o evidencias de que el barco que se hundió fue en verdad el barco gemelo del Titanic, el Olympic. De hecho, el Olympic había sido dañado previamente en una colisión, lo que esencialmente lo convirtió en un seguro de vida, y que se cambió con el Titanic y lo hundieron deliberadamente como una parte de elaboración de fraude de seguros. Hay evidencias y fotos de que ambos barcos son similares, solo con unas pequeñas similitudes. Esta tragedia está envuelto en misterio y especulación. El hundimiento del Titanic tiene muchas extrañas coincidencias, anomalías que lo rodean. La más frecuente, involucrado al sistema bancario central del gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que fue fundada en 1913, un año después del hundimiento del Titanic, donde las teorías de la conspiración creen que muchos de los propietarios de la Reserva Federal eran parte de los Illuminati, de la élite oculta. Todo esto deja mucho que pensar, y que esta tragedia aún sigue siendo un misterio, sigue dejando interrogantes, y que contradice las versiones oficiales sobre el supuesto hundimiento del Titanic. Y bueno, hasta aquí termino este video. Dejen sus opiniones. Nos vemos hasta la próxima.